Buen día, chicos, ¿cómo están? Vamos entonces a retomar nuestra clase. Ustedes ya han escuchado o han leído, como hayan preferido, el discurso de María Teresa Andrueto, con el que abrió el Congreso de la Lengua el año pasado, un discurso muy, muy pasional, con mucha fuerza detrás de ese suave tono cordobés que tiene Andrueto para hablar. Un discurso muy intenso en el que ella plantea algunas cuestiones de las que nosotros en nuestro programa vamos a tratar de ir dando algunas respuestas teóricas para que eso se pueda ir clarificando y pensando de una manera un tanto más sistemática, ¿no? Por eso, en esta primera clase introductoria vamos a hablar de algunos problemas de la sociolingüística. Bien. Seguramente todas estas preguntas que estamos viendo aquí en esta diapositiva, ustedes en algún momento se las hicieron. O se las hicieron o las escucharon. Y tal vez habrá sido difícil de responder o habrán, sí, tenido alguna respuesta posible, ¿no? Porque hay idiomas más fáciles de aprender que otros o de entender, porque nosotros si escuchamos un italiano o escuchamos un brasileño, no tenemos mayormente problemas en entenderlo, un chino sí, o si queremos estudiar italiano o queremos estudiar portugués, no es una cosa tan compleja como entender chino. ¿Por qué hay tantas diferencias entre las distintas formas de la misma lengua, como puede ser el español, aquí en España o en México? ¿Por qué hay tantas denominaciones para lo mismo? ¿Son realmente lo mismo? ¿Estamos queriendo decir lo mismo? ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que se escribe y lo que se dice? Y que eso nos lleva, por ejemplo, a las malas interpretaciones de mensajes escritos, ¿no? Todos nos ha pasado tener problemas con la interpretación de mensajes de WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué hay idiomas más bonitos? ¿Es que hay idiomas más bonitos? ¿Quiénes hablan mejor? ¿Los españoles o los argentinos? ¿Hay un hablar mejor? Esto lleva a estas cuestiones de las correcciones, ¿no? Porque está mal, y nosotros somos docentes y trabajamos de corregir más. Muchas veces, aunque eso no sea estrictamente enseñar, está mal decir, ¡aiga las casas para afuera! ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? ¿Es una deformación del idioma? ¿Por qué no hablan igual los adultos, los viejos, los niños? Bueno, todas estas son preguntas que me parece y me sentiría realmente satisfecha que al final del curso pudiéramos responder de una forma sistemática. Para empezar, entonces, la sociolingüística va a plantear una cuestión clave que, si bien parece bastante lógica, por otro lado, teóricamente, si nosotros recordamos lo que plantea Ferdinand de Saussure, es exactamente la vereda de enfrente. Para Ferdinand de Saussure, la lengua era homogeneidad. La lengua era una institución social que se basa prácticamente en el concepto de homogeneidad. Sin embargo, nosotros podemos observar en cualquier circunstancia que nos planteemos que la lengua básicamente es variación, que hay una dispersión y una variación muy importante en el mundo. Ese es un planteo de la sociolingüística. ¿Cómo varía la lengua? Bueno, la lengua varía a través del tiempo. No se hablaba igual en el siglo pasado, no se hablaba igual hace milenios. El lenguaje a través del tiempo va cambiando. Podemos incluso verlo en el contexto de nuestra vida. No hablábamos igual 10 años atrás que ahora. Es decir, la lengua varía con el tiempo. Pero también la lengua varía, recién lo vimos, vuelvo un poquito para atrás, varía con el espacio. No se habla igual en todos los lugares del mundo. Eso lo podemos corroborar fácilmente. Y lo que recién les decía, la variación también
depende de las circunstancias. No hablará igual esta madre con este niño, este señor con esta pareja en una situación, pongámosle, están un poco duritos y embarados, ¿no? No debe ser la primera cita, pongámosle, ya que estamos imaginando. Fíjense, esta otra pareja tiene otra actitud, están hablando distinto. Estas dos amigas están hablando de una manera diferente, estos son dos amigos y estas, bueno, podemos decir que es lo mismo. Pensemos de qué manera estará hablando esta gente que está haciendo una presentación, como parece una cuestión laboral, o esta misma persona, o este grupo de personas aquí. Estas personas están en una situación formal. Seguramente, pongámonos nosotros presentes, que seamos nosotros los protagonistas de estas situaciones, no hablarán igual aquí, ni aquí, ni aquí. Es decir, que de acuerdo con la situación en la que nos movamos, la forma de habla será diferente. Entonces, vamos a pensar que la variación lingüística es dice la definición, un compendio de rasgos fonológicos o fonéticos, morfosintácticos y léxicos. Es decir, que en cada momento vamos a usar diferentes palabras, léxico, lo más sencillo, lo más fácil de entender. No voy a decir chichabón en una entrevista de trabajo, pero también usamos diferentes sintaxis o rasgos morfosintácticos y también utilizamos diferentes formas de pronunciación y de fonología. Así como patrones entonacionales, entonamos de distintas maneras, presentes en las diferentes variedades de una lengua. Yo estoy usando en esta situación un léxico, una sintaxis, patrones entonacionales y rasgos fonológicos diferentes de los que estaría usando si, por ejemplo, estuviera en una situación familiar. Asimismo, yo estoy usando en este momento diferentes rasgos fonológicos, morfosintácticos, léxicos y entonacionales que es lo que se usaban en el siglo pasado. ¿Sí? Entonces, variación lingüística como un compendio de rasgos de estos tipos en estos niveles. Esto quiere decir que cuando analicemos la variación, no solo nos vamos a centrar en analizar qué palabras distintas usamos según las situaciones, sino también qué aspectos morfosintácticos, qué aspectos fonéticos y qué patrones entonacionales. ¿De acuerdo? Ahora bien, dicho todo esto, vamos a encontrar que tenemos podemos hablar de 4 tipos de variación. Una variación diacrónica, que tiene que ver con el paso del tiempo. Pensemos en una misma lengua, cómo se hablaba en la Edad Media, remítanse al Mio Cid, o cómo se hablaba en el Siglo de Oro, pensemos en el Quijote, y cómo hablamos ahora. Es la misma lengua, la reconocemos, la podemos entender, pero tiene una variación que está relacionada con el tiempo. Y a esa variación la llamamos variación diacrónica. Pensemos también en esta variación que planteábamos en función de las situaciones, las diferentes situaciones sociales. Hay una variación que se llama diastrática, de estratos. Bueno, esto va a tener que ver con las diferencias de los hablantes según su estatus económico o su nivel cultural. Nosotros, como hablantes nativos de una lengua, podemos inmediatamente determinar, al oír hablar a una persona, básicamente, sobre todo desde el punto de vista fonológico, su nivel económico o social según las formas de habla. Y a esta variación la llamamos diastrática. Tenemos también una variación diafásica. Pensemos, la variación diastrática, probablemente distintos individuos tienen distintas formas de variación, pero la diafásica podemos ser nosotros mismos en distintas situaciones. Es el tipo de registro. Nosotros en distintas situaciones hablamos distinto. Una situación formal es una cosa, una situación familiar es otra. Sirve para identificar los diferentes tipos de registros que usa un hablante según la situación en la que se desenvuelve. Ahí hay un problema de la escritura. Y tiene que ver con el momento y el contexto de la enunciación. A esta variación la llamamos diafásica. Y la última es la variación diatópica, es decir,
la variación que encontramos a lo largo del espacio, topo, espacio en griego. Y podríamos pensar entonces que serían las diferentes variaciones que se encuentran los hablantes de una misma lengua. Les pido por favor que revisen este texto y a partir de esto vayan buscando ejemplos de variaciones que tengan que ver con estos 4 tipos de mencionados hasta él. Les mando un beso y cuídense, quédense en casa, por favor.